bajo un mismo sol. Kay bajo un mismo sol ukuka kikingunapami, shinamandami kay villachikunata apamunchi. Desde la comunidad de Huaycupungo en San Rafael de la Laguna, estamos en la inauguración de varios proyectos en beneficio de la comunidad. En buena hora para sus habitantes. A continuación, lo que les tenemos para hoy. Una entrevista con Pepe Vidal, el realizador del documental La Ventana de los Andes. Fuimos hasta Calpaquí para conocer el interesante trabajo artesanal de Jairo Sevilla. Muyo Muyo nos estará enseñando los saludos en quichua. Tenemos una entrevista con el grupo de danza Ayanay y veremos el video de su danza. Un reportaje sobre las orquídeas y finalmente les presentaremos nuestra agenda cultural. Bueno, espero que esté cómodo porque ya regresamos. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. Pepe Vidal, de origen español, vino al Ecuador y se quedó maravillado de Otavalo. Él es antropólogo visual y se interesó especialmente en la Plaza de los Ponchos. Entonces decidió hacer una película que cuente la historia y la importancia de este centro de la economía otavaleña. Actualmente está en Ecuador y está realizando una gira de proyecciones de su documental La Ventana de los Andes. Veamos. Bueno, mi nombre es Pepe Vidal. Yo soy español. Bueno, yo a Ecuador vine con el objetivo de viajar, simplemente viajar. Lo que pasa es que me encontré con un país que ofrecía mucho más de lo que yo me esperaba. Y en concreto esta zona, ¿no? Y algo que me llamó poderosamente la atención es la calidad de sus gentes. Y me encontré con un espacio en concreto, la Plaza de Ponchos, que me llamó poderosamente la atención los colores, las gentes. Y poquito a poco me fui acercando a esa plaza. Entonces, a este carácter de las personas se sumó pues, los colores de los productos, la vida de esa plaza, y fue como comencé a interesarme por ese espacio. Bueno, la película se llama La Ventana de los Andes. Se llama La Ventana de los Andes con una intención clara, y es para reforzar la importancia que para mí tiene, y creo que para Otavalo, y para el país, para Ecuador, un espacio como la Plaza de los Ponchos. Entonces, el documental gira en torno a la situación que viven los comerciantes de la Plaza de los Ponchos y los artesanos, hay algún artesano todavía en la plaza y en los alrededores, ¿no? Lo primero que destaca en el audiovisual es la tesis de que la Plaza de los Ponchos ya no solo como referente político, social, antropológico, cultural, sino que además se erige en un espacio donde el quichua otavaleño empieza a ocupar el espacio urbano. Eso por una parte. Por otra parte, temas tan fundamentales como la falta de publicidad, de recursos para publicidad. Por otro lado, la plaza está en malas condiciones. Les hace falta un techo que les cobije cuando llueve. ¿Por qué? Porque lo que no parece normal es que estas gentes tengan que estar protegiendo sus productos de la lluvia, poniendo y quitando plásticos cada 2 por 3. Bastante es que trabajan 365 días al año durante todos los días de la semana. Y a esto hay que sumar muchísimas más cosas que se van dando y que el documental intenta proyectar. Entonces, si conseguimos por lo menos abrir un pequeño debate en torno a la importancia de esta plaza, que parece que pasa desapercibida. Por eso vamos a intentar proyectarla en las máximas salas posibles y tras la proyección abrir un debate, que creo que es muy importante, El rodaje o la grabación duró un mes escaso, y la postproducción, como bien comenta, la hice en España. Tardamos así como 6 meses en editar el material. La película es autofinanciada, pero al final lo que hemos conseguido, logramos conceder un primer premio en la muestra de cine y fotografía etnográfica, que depende del Instituto Madrileño de Antropología,
que a su vez depende de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto nos ha permitido funcionar desde el ámbito académico y hemos ido proyectando, en estos últimos meses, hemos ido proyectando en diversas salas culturales de la zona y nos hemos vivido por distintas provincias de la Comunidad Valenciana, en diferentes universidades. Pero lo mejor viene ahora, lo mejor viene a mi vuelta, ahora en mayo vamos a llevarlo a Madrid porque recogemos el premio, vamos a Bilbao, vamos a Valencia. Hemos tenido alguna proyección donde han estado presentes gentes ecuatorianas y al final lo comentábamos todos, se nos ponían los pelos de punta, los pelos de punta como se dice en España, ¿no? De conseguir, de lograr un diálogo intercultural, un asomarnos a la ventana del otro. Y de hecho, después de la proyección y después del debate, pues estuvimos juntos, estuvimos hablando y contando experiencias. Y la gente española quería saber de la vida del ecuatoriano y el ecuatoriano pues le contaba cosas. Quiero decir, es un trasvase de información, un logro intercultural. Esto yo creo que sí, claro, y lo intentamos, desde luego. Intentamos invitar siempre a las proyecciones a asociaciones de ecuatorianos para que aporten su punto de vista, ¿no? Eso es importantísimo, sí. No sé, sí, más o menos, no tanto. El Ecuador está siendo visto en el mundo, ¿no? Con un precio tan exagerado de una canción. El documental La ventana de los Andes del periodista español Pepe Vidal despierta el debate sobre el presente y futuro de la tradicional Plaza de los Ponchos, ícono de la identidad otavaleña. Desde sus inicios, Otavalo no ha tenido ninguna industria. Otavalo se ha desarrollado como tal gracias a la venta de la artesanía y también los valores culturales que el turismo viene a visitar. Esto ha sido la parte fundamental para el desarrollo económico de Otavalo. La Plaza de los Ponchos ha cumplido su ciclo de vida, 40 años, más de 40 años. Y ahora necesitamos, distinguidas autoridades, proyectarnos de aquí a unos 40 o 50 años. Los artesanos tienen en sí la capacidad de producción, pero también tenemos que mostrar nuestra ventana al mundo, tal vez con la creación de un centro de exportaciones, con una vitrina de la oferta exportable de todos los artesanos productores. Normativa y controles que garanticen la presencia de productos que sean verdaderamente artesanales en la plaza. La promoción de la artesanía en sí, porque ahorita en la plaza se ven productos chinos, se ven productos que vienen de afuera. Conocidos son los encontrones de ellos. Aquí a nadie de ellos les interesa la Plaza de Ponchos. Tal vez les interesa más los grandes arriendos que los peruanos logran pagar en las casas alrededor de la Plaza de Ponchos. No solamente son la crisis artesanal, es una forma de cómo las autoridades han dejado que se manipule el pueblo otavaleño. Solamente utilizan el nombre de organizaciones. Eso es lo que sucede, entonces por eso no tenemos ni confianza con las demás organizaciones. No hay autoridades, no hay quien lleve adelante. Mejor estamos casi trabajando individualmente. Sí que uno saca una conclusión personal. Yo creo que este país es muy complejo. Este país tiene muchas culturas y es difícil poner a todo el mundo de acuerdo. El problema que hay en la Plaza de los Ponchos no es otro que uno general que existe en el mundo entero, que es la desunión. Es la mera desunión. Por eso yo al principio, en mi primera intervención, insistía en que se olviden de las pequeñas diferencias, que hay cosas más grandes en común que proteger que esas pequeñas diferencias. Ustedes tienen un futuro por delante, yo de verdad, desde mi humilde punto de vista, creo que es inmenso. Ustedes pueden convertirse en el ejemplo del mundo. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Posiblemente usted ha utilizado peinillas de cacho, anillos, aretes, dijes con varios materiales de la naturaleza. Hoy conoceremos el taller de Jairo Sevilla y la maquinaria que utiliza para realizar su trabajo. Una joya no siempre tiene que ser hecha de plata o de oro. En la ciudad de Otavalo, en la comunidad de Calpaquí, el artista Jairo Sevilla produce sus joyas utilizando semillas como tagua, cuerno de vaca, madera y mucho más.
visitamos el taller de don Jairo, que está lleno de herramientas de todo tipo y de mucha creatividad. Prácticamente aquí en mi taller hacemos creaciones de cosas amorfas y le damos vida a lo que no parece tener vida, ¿no? O sea, reciclamos todo acá. Reciclamos lo que es, como usted puede ver, el cacho, cosas así, maderas, y trabajamos en tagua también. Se puede hacer cualquier tipo de diseños en estas pepitas. Solo la imaginación es la que manda para este material. Es conocido a nivel mundial como marfil vegetal. Con esto estamos preservando a todos los animales portadores de marfil, como elefantes, rinocerontes y otros animales que también tienen marfil. Bueno, esto de la tagua viene porque ha habido intercambios de conocimiento con otros amigos artesanos. Es así como yo empecé en la artesanía desde muy joven. Tenía una habilidad ya, yo creo que fue innata, ¿no? de jugar con cosas y formar figuras y cosas por el estilo. Entonces me dio el gusto por el tallado. Y así empecé a involucrarme en este tipo de trabajo. Inclusive amigos del Ministerio de Cultura y cosas así me han dado la oportunidad de ir a dar cursos en otras provincias y he tratado de involucrarles en la artesanía, en las comunidades shuaras, en las comunidades araguro, para que aproveche todo lo que tienen en el medio ambiente. Ahí vamos a hacer una iguanita, verás. Ahí le vamos dando la forma. Estamos haciendo una iguana. Ahí, como tú verás, la práctica ya da para hacer sin dibujar, sin nada. A la imaginación nomás. Esta es una figurita de tagua y así se puede hacer infinidad de figuras, ¿no? Esta es una fibra parecida a la palmera, de cómo es de la tagua. Esta se llama achira, o sea, se llama fibra kumari, se llama esta. Los que sacan esta fibra son los amigos shuaras. Con esto hacen hamacas, bolsos, xigras, o sea, también tiene bastante utilidad, ¿no? La fantasía de don Jairo no para, hasta las máquinas que utiliza para hacer sus artesanías las ha inventado. Se llama motor tool, se llama esta herramienta. Y esto es, prácticamente es la máquina que usan los doctores para calzar las muelas. La máquina en sí se usa, ¿no? Pero la mayoría de las piezas, de las fresas y todo, toca crearle a uno según la necesidad del material que va a crear, ¿no? Este es un eje centrífugo que gira en su propio eje. Los discos se le pone la lija aquí, de acuerdo al trabajo que usted va a hacer, ¿no? Si quiere descascarar, pelar la pepa y todo, son lijas gruesas. Y si ya quiere darle el pulido, el brillo y todo eso, entonces ya son lijas más finas. De una máquina de coser, está adaptada para perforar. Esto aquí es para perforar, así. Este derroche creativo no tiene apoyo. Al contrario, quien se decide a dedicarse a vivir realizando este tipo de artesanías debe enfrentarse a problemas graves que le impiden desarrollar plenamente su trabajo. Nosotros hacemos piezas únicas, ¿ya? Piezas únicas que no hay en el mercado porque es de nuestra creación. Vienen, nos pagan lo que le decimos, pero ¿qué pasa? Que usted más tarde se encuentra con la misma pieza pero en plástico. Porque ¿qué pasa? Hay piratería artesanal también, o sea, se llevan al extranjero los japoneses, chinos y vienen ya en serie, las piezas acá. La cuestión sería, bueno, ya digo, nosotros estamos capacitados para crear plazas y proyectarnos al mercado internacional, pero con un apoyo.
con un apoyo, porque solos no, tampoco podemos. También que pueden visitarme a mi taller para explicarles, y si les gusta la artesanía, que hagan ellos mismos. Aquí le damos la idea, le apoyamos con las herramientas, le explicamos cómo se usa. Está ubicado en el kilómetro 1, vía Panamericana, entrada a Calpaquí. Pueden averiguar por Jairo Sevilla. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Hoy estamos de fiesta en Waykupungu y siguen llegando los cucayos y ellas nos han dado la bienvenida. Imanaya tía. Y precisamente hoy aprenderemos en Mushumuyu los saludos. Imanaya, bienvenidos a Mushumuyu. Napaikuna, saludos. Hoy vamos a aprender los saludos en quichua. Escucharemos unos diálogos para ver cómo se utilizan los saludos en conversaciones. Empecemos con un diálogo entre Sisapacha y Tupac Amaru. Alipunja Mashi. Alipunja Mashiku. Maimantata Kangi. Ñukaka Otavalo Kitillamantami kani. Sawarishkachu Kangi. Mana. Ñukaka mana sawarishkachu kani. Mashna watakunata charingi. Ishkay chunga shuk watakunatami charini. Ahora veremos unas preguntas que pueden utilizar. Tapuykuna. Preguntas. Imanallataq kashkanki? ¿Cómo has estado tú? Imanallataq kankichik? ¿Cómo están ustedes? ¿Kawsankichu? Hola, ¿vives? Saludo de pueblos andinos. Es una pregunta y saludo de cortesía, de amistad y confianza. Ahora veamos las posibles respuestas. Bien no más o menos. Allí. Bien. Ungushkami kani. Estoy enfermo. Yaykupay. Por favor, pase, siga. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Vaya ahora, chicos, ahora. ¡Vaya, vaya! ¿A dónde van? Amigos, ¿qué hacen? No se pierda Bajo un mismo sol, con rostro multicultural, porque somos semejantes pero también diversos. Entonces, sea parte de esta diversidad.
Véanos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 16:30. Nos vemos en su televisor por TVN Canal 9. Conversamos con el grupo Ayanay, mujeres quichuas apasionadas por la danza. Ellas se dedican a la danza indígena contemporánea y tradicional. Conozcámoslas un poquito más en esta entrevista. A ver, el grupo en sí ya ha trabajado hace muchos años atrás y por circunstancias de la vida tuvimos que parar un muy buen tiempo y en estos 2 últimos años atrás nuevamente hemos vuelto a hacer lo que nos gusta y es la danza, ¿no? Nos hemos puesto como nombre Ayanay porque nos gustó el significado, el cual es flores del campo. Hacemos danza un poco contemporánea, más que todo, pero nosotros lo hacemos para movimiento del cuerpo. Pero nos hemos dedicado también a hacer la danza tradicional porque eso está en nosotros y creo que eso se debe continuar. La danza es energía, la danza es sentimiento. Entonces nosotros nos hemos unido con ese fin de proyectar o de dar a conocer nuestro sentimiento de ser mujer quichua. Es una manera de que tú también cosechas. Yo, por lo menos al momento de que entro a la tarima, cojo toda esa energía para dar todo de mí a las personas. La danza simplemente es dejarse llevar por los movimientos, dejarse llevar por la música, dejarse llevar por la naturaleza, dejarse llevar por todo. Vivir todo lo que tú tienes a tu alrededor. ¿Cuál es el objetivo de la danza? Hacer conciencia. Por ejemplo, cuando nos ponemos el rebozo, la fachalina, la elegancia que da nuestra ropa, entonces podemos llevar eso a la danza y a través de la danza hacemos que mucha gente que no conoce de nuestra cultura conozca, valore y respete lo que tenemos, ¿no? Veo a mi mamá bailando el fandango, eso ha hecho que yo haga una coreografía. Es como yo también le veo a mi mamá, le digo, miremos todo eso, pero nosotros también podemos hacer eso y podemos transmitir, o sea, llevar eso a otras personas a que conozcan. Verle a mi abuelo, cuando baila Inti Raymi está medio tomadito, o sea, todo eso inspira para crear una coreografía. Nosotros hicimos una coreografía en el tema Trigu Cupi, que significa dentro del trigal, del grupo Ñanda Mañachi. Es una danza romántica donde lo hemos hecho más femenino, ¿no? Entonces es una coreografía hecha con mucho corazón para la gente que va a mirar esto. Ah, Julia, ya es un nombre guyarín. Nacho guacho urcupi, chayasak trigu tiang masi. Chasnami kapan mashigo, rina kapanchi. Lucy, ripashon yari trigo coma. Ari mashigo, ripashunji. Ah, entonces aquí en tu cuis parejo, guacha trigu coma, Nacho. Ari mashigo. Ya, entonces acha tu parejo. Ari mashigo.
Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. ¿Alguna vez ha deleitado sus ojos viendo una orquídea? En el siguiente reportaje visitamos Planeta Verde para conocer las diferentes especies de orquídeas nativas de nuestro país. Veamos. Entre los árboles, hierbas, arbustos y demás flora que crecen en los bosques y páramos andinos, se hallan escondidas unas plantas muy especiales cuyo crecimiento y floración demuestra el buen estado del ecosistema, las orquídeas. Roberto Morales, experto en orquídeas, nos habla más de estas plantas. Lo principal de las orquídeas es más que todo la forma en la que crecen o desarrollan. Son plantas epífitas, letófilas, y se fijan en piedra. Epífitas cuando están encima de árboles, normalmente es lo que comúnmente se ve en la naturaleza. La característica principal es el tipo de crecimiento. Otra es la duración de la flor o la conformación de la orquídea. Está conformada por 3 sépalos, 3 pétalos, un labelo y una columna, que es lo principal para poder reconocer una orquídea. La raíz siempre tiene un recubrimiento que se le conoce como velamen, que viene a ser células como el ladrillo, que son las que permiten que la humedad se retenga dentro de la raíz. Entonces lo que le ha permitido a la orquídea adaptarse a diferentes medios. Lo que son especies, a lo que son híbridas, en híbridas principalmente tenemos ya como la intervención de la mano del hombre, hay diferentes tonalidades, formas, olores, que es lo que llama o cautiva a la gente. Desde siglos pasados, los pueblos usaban las orquídeas con fines distintos. En China, como plantas ornamentales, en Grecia, como plantas medicinales. Los aztecas inclusive las usaban para elaborar especias y aromatizar especialmente el cacao. La orquídea que usaban era la vainilla, de la cual se obtiene la vainilla. En el Ecuador somos el país más biodiverso por metro cuadrado. Tenemos 2.450 especies aproximadamente que son originarias de aquí. En Imbabura tenemos aproximadamente, las más conocidas son alrededor de unas 80-85 especies, de las que más conocidas. De ahí hay algunos orquidiarios que manejan más que todo como exhibición especies nativas en las cuales se puede apreciar la gran variedad. Normalmente en especies nativas la flor, lo que les había explicado, es bien pequeña, no es muy grande. Entonces a veces los aficionados a las orquídeas les gusta. Hay gente turista, le gusta ver orquídeas grandes y plantas grandes también. Actualmente las orquídeas son muy demandadas por su rara hermosura. A lo largo de los años, mucha gente se ha dedicado a recolectarlas y con el pasar del tiempo, la depredación ha dejado a algunas especies amenazadas de extinguirse. Por ello, algunas personas se han dedicado al cultivo de orquídeas y en sus orquidiarios ofrecen algunas especies en venta. La venta de orquídeas nativas es penado por la ley. Normalmente el Ministerio del Ambiente tiene departamentos que son de los de biodiversidad, que son los encargados de dar los debidos permisos. La empresa con la que trabajamos tiene ese permiso ya que va 24 años en el mercado, o sea, van aquí en el Ecuador. Bueno, principalmente las orquídeas en medio, lo que es producción masiva, se propagan en lo que es en laboratorios. Una forma es la utilización de lo que es el medio de agar, es más que todo un gel nutritivo en el cual la planta desarrolla y toma cierto tamaño y dimensión. Una vez que la planta ya está adulta, se la puede sacar y sembrar. Casi en su mayoría de especies obtenemos la primera floración a los 4 años. Hay que tomar en cuenta que a veces la gente relaciona que son plantas de climas húmedos, tropicales, y les tienen sumergidas en agua o hacen que el agua se encharque en la parte baja, lo cual le pudre a la planta. Entonces la orquídea no necesita agua encharcada. El agua, claro que en medio natural pasa, pero hay una ventilación constante, lo cual permite un buen crecimiento de la planta. Persona que adquiere una planta híbrida aquí o lo que son diferentes tipos de especies, se le explica el cuidado que debe tener la planta una vez acabada la floración, que es lo que le interesa a la gente, que la planta le vuelva a florecer. Bueno, de parte de Planeta Verde, les agradecemos el hecho de haber estado aquí. Hay que tomar en cuenta que la orquídea es una especie muy agradable tenerla en casa, más que todo por la floración, así que le invitamos. Nosotros nos encontramos localizados en el centro de Ibarra, en el sector de Yacucalle. La tala y quema indiscriminada de bosques y pajonales en la búsqueda de nuevas tierras para el pastoreo o la agricultura atenta contra estas bellas plantas.
Cuando destruimos su ecosistema, destruimos el ambiente donde las orquídeas crecen en estado silvestre. Por eso, cuando usted vaya a deforestar una zona, por cualquier razón que sea, piense que tal vez esté extinguiendo a la última especie de orquídea que aún no se ha descubierto. Usted está viendo Bajo un mismo sol. A continuación, nuestra agenda cultural. En Quito, el miércoles 23 de abril, el concierto musical Wambra en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche, seguido de Viva la Danza en la Sala Demetrio Aguilera Malta a las 7 de la noche. Y en Ibarra tenemos el miércoles 23 de abril, Día Internacional de la Danza, en el Teatro Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Asista y no falte. Llegó el Coraza al estadio de Huaycupún. Yo me despido de ustedes hasta la próxima semana. Nos vemos porque yo me voy a la fiesta. ¡Chao!